Tenemos en esta oportunidad al señor Adolfo Ahumada. Él es candidato a, al Congreso con el número 1 por el Partido Popular Cristiano, el PPC. Señor Adolfo Ahumada, buenas noches, bienvenido a Vocero Perú. Muy buenas noches, gracias por esta oportunidad, Dan, y a tu audiencia. Señor Adolfo Ahumada, un poco nos podría resumir esta noticia, cómo ha sido la trama y el desenlace de la incorporación de estos tres candidatos al Congreso por Lima. Estás hablando de la plancha del TPC. Sí, de la plancha del PPC, correcto. Claro, pero ya se restituyeron, entiendo, los 33, y esto de acá tiene, digamos, como 3 o 4 líneas, ¿no? Por un lado, teníamos a los dos vicepresidentes, que el jurado electoral especial les había pedido prácticamente la doble documentación, lo cual por ley se dice que lo que tiene el Estado no te lo puede volver a pedir. Por ahí había una incongruencia, y la más gruesa era que este jurado especial electoral había decidido, para el día en que presentamos la documentación, además virtual, de manera unilateral, que correspondía a las 20 horas y nosotros lo habíamos inscrito a las 21, lo cual nos parecía un desatino porque en ningún lugar figura aquella hora. Pusimos digamos, los reclamos correspondientes en las instancias que corresponden, y ahora hemos tenido la noticia que todo eso empieza a caminar, y entonces para Lima, que es nuestra fortaleza, nuestros 33 candidatos al Congreso se restituyen. Claro, esa es una muy importante noticia para el Partido Popular Cristiano, como usted indica. El bolsón grueso del PPC está en la región Lima, ¿no? Qué bueno, felicitaciones por esta noticia para el PPC. Creo que, al igual que los otros dos candidatos, en este caso presidenciales, habían tenido algún tipo de problema, creo que estas cosas se deciden en las urnas, ¿verdad? Salvo que tengan un impedimento de tipo formal, legal, eso sí lo descalifica, pero aquellas percepciones, o en nuestro caso, que en lugar de estiman una hora y luego la cambian, eso nos pareció un desatino. Vamos a las urnas y ahí nos sometemos a la decisión del ciudadano, ¿verdad? Muy bien, señor Adolfo Ahumada. Una consulta quiero realizarle. ¿Cuáles son las cualidades diferenciadoras que usted tiene y que garantizan que va a desarrollar un papel apropiado en el Congreso en una eventual elección del pueblo liberteño? Te agradezco la pregunta porque creo que nos permite clarificar, o sea, cuál es la función de un congresista. ¿A qué se dedica un congresista cuando es elegido y forma parte de una curul y representa a alguien? Entonces, primero que el congresista legisla, fiscaliza y representa. Si es que estamos en esos tres escenarios, incluido el de promover, podemos tener claridad sobre la calidad del candidato, porque si el candidato te está ofreciendo trabajo, o hacer un hospital, o una escuela, o programa de becas, o te va a incrementar el sueldo, o cosas por el estilo, por ahí no va. O sea, hay que tener claridad. El segundo sentido que hay que tomar en cuenta, que debe tener un mínimo conocimiento de la jerarquía de la ley, y qué es lo que puede legislar y qué es lo que no puede legislar. Por ejemplo, el Congreso no es iniciativa de gasto. Hemos visto en este Congreso que querían promover
qué sé yo, el tema dar un bono o dar algún tipo de beneficio a la población, y eso le corresponde al Ejecutivo. Hay que diferenciar los poderes. Y por otro lado, no puede legislar, por ejemplo, en tema de aranceles. Eso tiene un camino en específico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia de los demás de ser elegidos? Nosotros no obedecemos a que a alguien se le ocurre, por ejemplo, hacer algo y luego cuando está en el Congreso es un lobo solitario. Uno tiene que pertenecer a una organización para que la idea en lo que se pretende legislar tenga primero en su equipo de trabajo asidero y eco, y luego promoverlo dentro de una comisión y someterlo a la consideración del Pleno. Entonces hay espacios y pasos que desarrollar. Si eres un lobo solitario y eso no está de acuerdo a lo que se puede hacer en el legislativo, entonces por ahí no va la cosa. Tenemos que auscultar quiénes son nuestros candidatos y qué nos están ofreciendo y qué grado de preparación tiene para poder ejercer el puesto de congresista que es tan importante. Y creo que es el momento de restaurar la confianza, tanto de un lado como del ciudadano, como de la institución que es el Congreso. Señora Ahumada, pasemos a conversar sobre el tema de educación. Es para que una región se desarrolle, no solamente basta el tema de el dinero que se pueda conseguir para la región, sino también necesita de que el capital humano, es decir, la mano de obra calificada que se tenga en la región, sea la suficiente y bueno, la que con la calidad necesaria, de tal manera de que permita utilizar todos estos recursos y poder generar este desarrollo de la región. ¿Cómo usted ve el tema de la educación en la región La Libertad? Si tú me permites, yo quisiera tengo acá unas pequeñas notas que las he sacado de acá del gobierno regional para entender un poco la situación, ¿no? ¿Qué cosa es La Libertad? O sea, es un departamento, una región, perfecto. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en el norte del Perú, a 550 kilómetros aproximadamente de la capital de la República. Correcto, somos zona costa, pero también tenemos parte sierra y parte es eje selva, o sea, somos colindantes, ¿no? Con San Martín y Amazonas. Más o menos tenemos 1.900.000 habitantes, somos el 2% del territorio nacional, el 6%, por ahí, cifras más, cifras menos, de la población total del Perú. Tenemos 25.200 y pico kilómetros cuadrados, somos 12 provincias, 83 distritos, 3.365 centros poblados. Pero acá viene el tema. El 80% de la población reside en la costa. Y el 80% del área es andina. Y las cifras no cuadran, ¿verdad? Tenemos una densidad poblacional en la costa y estamos dejando sola nuestra sierra, que es rica, no solamente en la parte de mineral, sino en agricultura. Entonces, si no desarrollamos de una manera coherente el país, es como tener un gran brazo, ¿no? Derecho y un débil brazo izquierdo, o una pierna muy grande y otra muy corta. Pues tenemos que desarrollar, no crecer, desarrollar. Entonces, ¿cómo veo la educación? Mira, estaba revisando con algunos amigos, aparte que yo he sido 10 años profesor de posgrado de ESAN en las provincias, principalmente. Y tenemos en promedio que entre la Nacional de Trujillo, la César Vallejo y la UPAV y la UPN, tienen en promedio
más de 20 programas de carreras profesionales. Más de 20. Y he corregido la cifra que te comentaba hace algunas semanas, tengo la data más afinada, son 100.000 estudiantes en estas cuatro, bueno, un par de universidades más, como la Católica o la San Pedro de Chimbote, que tienen una menor concentración de estudiantes. 100.000 estudiantes. O sea que cada ciclo terminan aproximadamente entre 8 y 10.000 nuevos profesionales. Mi gran pregunta, insisto en ella, ¿dónde van a trabajar? Si no unimos universidad y fuente de trabajo, en las especialidades que calcen, en el nivel de competencias que calcen. Algunos en el pasado habían hablado, bueno, yo lo he mencionado, de un parque industrial, pero ¿alguien habló en su momento de un parque de tecnología digital? Tenemos esa oportunidad, tenemos ingeniería de sistemas, tenemos programadores, tenemos gente que trabaja en temas digitales. La UPAO creo que tenía un programa de ingeniería de sistemas y de muy buen nivel en su momento. ¿Por qué eso no creció y nos convirtió en un Costa Rica fuente de software para las necesidades del mundo? Tenemos que unir universidad y centros de trabajo, pero que se desarrollen en la libertad. No puede ser que el 80% del territorio, ¿no?, que es andino, tenga el 80% de los habitantes en costa, en nuestro departamento. Quiere decir que hay algo que no estamos haciendo bien. Dan, por acá tengo algunas cifras. Por ejemplo, me hablan del Internet. Hay una diferencia entre escuelas primarias y secundarias, en lo cual las primarias tienen 30-34% con Internet y en la secundaria cerca del 50%. Y ahí ya tenemos un problema. Ahí ya tenemos un problema. Lo mismo el número de profesores. Data que corresponde a la parte rural y a la parte urbana. Hay una gran diferencia. Como hay una gran diferencia entre que casi el 50% de los centros educativos tienen servicios básicos, el resto no. Casi el 100% de las, digamos, los centros educativos privados, casi el 100%, está en la costa. ¿Cómo es que queremos un país diferente si descuidamos tanto a la educación y la salud? ¿Qué te parece, Dan? Interesante y preocupante las cifras que usted nos acaba de compartir, ¿no? Entonces la idea es, o la pregunta que podría saltar, ¿no?, a la mesa es, ¿y quién es el responsable de equilibrar todo este desmadre, este desequilibrio que hay hasta la fecha? Mirar al pasado un poco ya complicado, del pasado no se puede hacer nada, mirando hacia adelante. ¿Quiénes podrían ser los responsables de nuevamente empezar a generar este equilibrio que se necesita en la región? A ver, Dan, sobre lo que tú acabas de decir, yo tengo una frase que la repito hace mucho tiempo. Del pasado se aprende, ¿no es cierto? Cuando miremos hacia atrás, es nuestra historia. Entonces sabemos qué es lo que ha pasado y sabemos qué es lo que va a pasar nuevamente. Entonces, del pasado se aprende. El presente se trabaja, pero el futuro, Dan, el futuro se construye. Entonces, ojo con nuestro voto, que no sea el voto de chongo, el voto porque me estoy decidiendo en la fila, el voto porque alguien me lo dice, o porque a mí me gusta. Esto no es un trato de gustos o de preferencias, es un tema de decisión, y la decisión se funda en qué país queremos.
Como te vuelvo a repetir, hay que restituir la confianza de uno y otro lado. Porque miren, mucho se habla de que esta situación obedece a los partidos políticos tradicionales. PPK tradicional tenía un partido nuevo. El anterior fue Humala, el anterior fue Toledo, y alguien por ahí se me escapa. La misma Fuerza Popular. O sea, han cambiado de nombre, Renovación, que está ahora, Victoria Nacional, que está dentro de los preferentes, se organizan en torno a un caudillo y decidimos votar y apoyar. Y luego tenemos las consecuencias. Tiene que estar articulado tanto la representación congresal como el Ejecutivo para que esto camine en oleada, pero con una visión de futuro. ¿Quién le pone cascabel al gato? La población. La población creo que tiene que reflexionar el ciudadano de a pie para que restituyamos valores y veamos y nos hagamos responsables de las autoridades que hemos elegido. Esto es consecuencia de las autoridades que hemos elegido. Mira cómo está la salud. No hemos podido ni siquiera poner una planta de oxígeno luego de la primera ola. Hemos tenido que recurrir bajo presión a las mineras o a la empresa privada. Pero el Estado, ¿qué ha hecho? Tenemos 19 ministerios, pero la mayoría de ellos solamente tienen presupuesto para gasto corriente. Entonces, ¿en qué le beneficia eso al ciudadano? ¿Solamente burocracia? No lo sé. Creo que tenemos una gran oportunidad de cambio, de hacer el giro que el Perú necesita. Pero depende del ciudadano elegir y es fácil, que vean las hojas de vida, que vean quiénes son cada uno de los candidatos y elijan cuál es la mejor opción para este paciente que se llama Perú, se salve. Y se salva con conocimiento, con determinación y con compromiso. Pero nuevamente insisto, del pasado se aprende, del presente se trabaja y el futuro se construye. Justo estoy leyendo la portada del diario La Industria de hoy sobre, bueno, la noticia es de sin vacunas hasta nuevo aviso, y un comentario del gobernador regional Manuel Yempen Coronel dice que confirma que La Libertad no recibirá el necesario medicamento de Pfizer contra la COVID-19 debido a la falta de congeladoras. Este tema de las noticias, de la compra de las noticias Pfizer, de las vacunas Pfizer, no es de la noche a la mañana. Ya se sabía que el Perú estaba negociando, ya había comprado las noticias, y bueno, se sabía de que esta vacuna, la de Pfizer, se necesitaba cierto nivel de temperatura para poder mantenerse en buenas condiciones. Al igual que la planta de oxígeno que usted hace mención, estos señores del gobierno regional parece que han sido criados con el complejo del bombero, ¿no? Un tema de apagar fuegos nada más. O sea, recién el señor dice que no hay. ¿Qué ha hecho por tratar de gestionar el tema de cadenas de frío, ¿no? Acá existe una industria que es la agroindustria, valga la redundancia, que necesita de cadena de frío. ¿Qué ha hecho para gestionar, a tocarle la puerta a los que ya utilizan cadenas de frío para decirles, oye, ¿en qué medida podemos tener cadenas de frío para traer este tipo de vacuna que tiene un porcentaje superior a las de Sinopharm de China en el tema de la efectividad? Me parece que esto está correlacionado con lo que usted acaba de mencionar. Yo siempre he hablado en mis 40 años que tengo de trabajo en la empresa privada, y he visto y seguido cada plan de gobierno, a cada candidato, a cada presidente, a cada congresista, a cada ministro, opinando en mis círculos privados, que es un tema de gerenciar, y se gerencia, con recursos escasos, pero tienes que dar resultados. Construyendo sobre lo que tú mencionas, no solamente se trata de cadena de frío,
es correcto lo que estás indicando, que tiene una mejor efectividad y protege más, en consecuencia, que la vacuna china. Pero independientemente de la cadena de frío, que debió preverse, porque sabíamos que venía Sinopharm, ¿no? Entonces ahí viene el planificador. Entonces, ¿qué hacen las autoridades que tienen que ver con esto? ¿Y quién tiene que ver con eso dentro de la libertad? El gobernador, pues. Porque el gobernador tiene a cargo el sector salud, ¿correcto? Entonces, cadena de frío. ¿Cómo soluciono esto? ¿Qué puertas tengo que tocar? ¿De qué manera puedo articular el sector privado con el sector público? ¿En quién me apoyo? ¿Dónde está mi población en relación a las fases por las cuales van a pasar? ¿Dónde pueden ser los lugares de vacunación? ¿Dónde pueden funcionar? ¿Cómo pueden funcionar? Pero independientemente de lo que estamos hablando, he recogido información en relación a Pfizer, donde no solamente es cadena de frío menos de 70 grados, sino que una vez abierta, creo que hay 5 o 6 dosis que tienen que colocarse de inmediato. ¿Y qué quiere decir eso? Que el vacunador tiene que ser un experto. Entonces, yo estoy seguro que no solamente adolecemos de cadena de frío, sino que tampoco tenemos ese personal experto disponible. Por eso el señor tira la pluma y dice, no vamos a tenerla porque no tenemos las condiciones ni físicas ni humanas. Entonces sí, se van a quedar en Lima, pues. Se van a quedar en Lima. Entonces la persona de la tercera de acá, de edad de acá, o el ejército, o quien le corresponde en la etapa, bueno, va a tener que tomar palmas hasta que el señor Yempen se decida trabajar, ¿verdad? Sí, pues hasta que el señor Jinping le dé la gana de trabajar. Lamentablemente, bueno, los ciudadanos en la libertad somos muy pasivos respecto a los hermanos del sur, en donde ya no entran en vainas y bueno, le sacan el ancho a sus autoridades, ¿no? ¿Cómo nos gustaría tener algo de los hermanos del sur por acá para ver si nuestras autoridades se portan de esa manera desconsiderada con su población que los eligió, ¿no? Pero Dan, yo tengo un tema ahí que si me permites, Sí. y ya el nivel de llegada que tú tienes, yo insisto, si la torta es de ese tamaño, ¿no? En términos gerenciales, estratégicos, y la podemos quintuplicar, esa torta, ¿no nos beneficia a todos? ¿Por qué esa visión tartufa, pacata, ¿no? De no hacer, ¿no? De no trabajar por la región. La libertad tiene inmensas posibilidades en términos de agroindustria, destrabando palo redondo. Se duplicaría la frontera agrícola, teniendo 2 reservorios adicionales en Gallito Ciego, tendríamos 2 cosechas al año de agricultura convencional, promoviendo la reindustrialización. Tendríamos un ligue, ¿no? Una unión entre universidad y trabajo. Mi pregunta es, ¿por qué no hacerlo? Ya, el elector se equivoca, pero se equivoca permanentemente. Y el que sale elegido se dedica pues no sé, pues a viajar, a disfrutar, cuando las necesidades de la población están ahí y se han evidenciado, porque ya las conocíamos. Lo que pasa es que se han hecho mediáticas. Porque tú sabes que tú tenías un problema con la vesícula, de peritonitis, y tenías que corretear por todos los hospitales. Y encontrabas una solución en términos de educación, en la educación privada. Y las escuelas, las casas se convirtieron en escuelas. Es decir, todo se convirtió en un negocio. Y nos olvidamos de la parte primaria, que siempre hablo yo. ¿Para qué está el médico? Para salvar vidas. La plata viene después. No sé si a eso se refería el distinto presidente. Pero primero salva vidas el médico. Primero el bombero está para apagar incendios, el policía para cuidarte, el profesor para enseñar. Creo que ese canal vertebral debería nuevamente surgir. Por lo menos cuando yo estudiaba en primaria tenía señores profesores
con mística. Y si bien es cierto, era la Escuela de Varones de 237 de Pacasmayo pública, teníamos espacios, grandes espacios, ¿para qué? Para que en los recreos la juventud interactúe. Ahora en las escuelas o colegios los sacan a hacer sus actividades en el parque o en las calles. No me parece. ¿Vamos para adelante o para atrás? Sí, pues, señor Ahumada. Vayamos al tema de la industrialización. Usted indicó la cifra de que en La Libertad, con las universidades que tiene, aproximadamente hay una masa de estudiantes de 100.000 alumnos, de los cuales cada ciclo o semestre, como le llaman, salen 10.000. Significa que al año, donde hay 2 semestres, tenemos 20.000 egresados. La pregunta que siempre le he escuchado a usted es: ¿y dónde van a ir a trabajar? Esa es la gran problemática en La Libertad, y asumo que en otras regiones. ¿Cómo enfoca usted ese tema relacionado con la industrialización de La Libertad para poder dar cabida a esa masa laboral que sale cada año en 20.000 al año en La Libertad? Yo lo que he hablado es reindustrializar, ni siquiera industrializar. O sea, ya hemos tenido acá empresas de esa naturaleza, de esa envergadura, con liderazgo de mercado. O sea, tú lo tienes en este momento en la cabeza. Pilsen Trujillo era un líder en la región, un reloj suizo funcionando. Un reloj suizo funcionando. Igual que Molinera Inca. Entonces, por ejemplo, para hablar de Molinera Inca, tenemos la parte de contabilidad. Estaba a cargo del contador general, que estaba acá. Tenía un subcontador, tenía asistentes, tenía auxiliares. Entonces había línea de carrera. Para el estudiante de contabilidad de estas universidades, dime dónde se va a desarrollar. Y podemos seguir con el ingeniero industrial, podemos seguir con el administrador, podemos seguir con el logístico, podemos seguir con el del Senati, el electricista, el mecánico. Si no hay industria, ¿dónde practican? Entonces, ¿qué hacer? Reindustrializar. Y eso, tú tienes toda la razón. Sino que como no me corresponde, no hablo, pero yo he recorrido este país más de 30 años manejando o volando, pero recorriéndolo. Y en todo sitio pasa lo mismo. Los parques industriales han desaparecido, al igual que en La Libertad. La industria se ha concentrado en Lima porque lo hemos permitido. Como dice nuestro candidato a la presidencia de la República, Alberto Bengolea, no es un problema de la Constitución, es que el Estado ha estado ausente en sus funciones. Nos hemos hecho de la vista gorda. Hemos mirado para un costado, hemos soplado la pluma. No es que la Constitución no funcione, es que no hemos hecho cumplir las leyes. La ley se prohíbe el monopolio, existe el monopolio. Y el oligopolio existe en este momento. Hay concentración, hay dominio de mercado. ¿Y qué pasa cuando hay dominio de mercado? No hay competencia, ¿cierto? Entonces, yo creo que sí podemos reindustrializar La Libertad. En Pacasmayo teníamos, por ejemplo, la planta de cemento Asbesto Norte, el Eternicia, así en Pacasmayo. Se fue a Lima. Molinera Inca estaba acá, se concentró en Lima. Piensa en Trujillo, creo que está en Motupe, estas actividades. Y así, Vinorsa, Modaza, todo desapareció. Se quedaron un par de plantas y, a Dios gracias, tenemos la agroexportación, pero que básicamente da el grueso del trabajo, lo da a personal, digamos, que no es egresado de una universidad, ¿verdad? Porque la parte corporativa la llevan en la capital de la República. Y a partir de esto podemos conversar, ¿no? Por ejemplo, el Perú produce o lanza al mercado cerca de 54, 55 millones de pollos de carne al mes. Sin embargo, ahí tenemos patas de pollo, donde podemos extraer de alguna manera algo que nos beneficie
por ejemplo, el colágeno, pero no tenemos ninguna planta que hace cápsulas para vender acá o en el exterior de colágeno o algo similar. Tampoco tenemos de la empresa azucarera, digamos, que se han integrado hacia adelante en términos de un ron de marca, tipo que hay en Centroamérica. Hay una marca Zacapa que ha ido por el mundo vendiéndolo. ¿A partir de qué se hace? A partir del azúcar. O sea, ¿cuándo vamos a salir del commodity? ¿Cuándo vamos a salir de la base? Si no pensamos en términos de futuro, en términos de industria. Sembramos limón, cosechamos limón, vendemos limón, pero no hacemos nada más. A partir del jugo, a partir de la cáscara, a partir de lo viejo. Nos contentamos con que eso es un negocio y así lo hemos hecho siempre y vamos a seguir así. Pero hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer, pero depende de quién. Del elector. ¿Qué es lo que quiere? Ve al país con un término de futuro. Señores, en 50 años ninguno de los que estamos acá vamos a estar acá. Ninguno. ¿Y qué le vamos a dejar al país? ¿Cuál va a ser nuestro legado? Creo que ya debemos empezar a pensar en términos de futuro y los invito a los ciudadanos de La Libertad a subirse a esa ola. Entonces, señor Ahumada, las autoridades que nosotros tenemos no solamente deberían dedicarse al tema de construir pistas, veredas, no ver el tema de agua, desagüe, sino también podrían ser promotores, promotores o embajadores de su provincia, de su distrito, de su región, de tal manera de que estos grupos económicos vean a estas zonas geográficas y se animen a invertir acá, de tal forma de que se pueda desarrollar el tema económico, pero también el tema laboral para la mano de obra calificada de cada una de sus zonas geográficas. Hacia eso apuntamos. Nada más cierto. Y allí es donde viene el tema del elector y su papel principal en la toma de decisiones, que es en las urnas, y que no necesariamente toma las cosas en serio, ¿no? Por ejemplo, en el marketing político, la P de producto, no solamente, por ejemplo, un producto cualquiera, en un tema comercial podría ser esto, pero en el tema del marketing político es el candidato, son las personas que lo rodean, son las propuestas, es el partido y su ideología. Sin embargo, el elector se engancha nada más con el candidato y se olvida de que este es un tema de un paquete completo. O sea, tú cuando vas, emites tu voto, tú compras el activo y el pasivo, ¿no? Tal cual el caso del señor López Aliaga, en donde su primera vicepresidenta salió a dar unas declaraciones en una videoconferencia que estaba dando, muy, muy complicadas, ¿no? Y el señor Aliaga ha tenido que cambiar. A mí me ha sorprendido porque el señor, de ser así impulsivo como se le ve, ha tenido que salir a decir, bueno, eso, pensar y todo eso, como a hacer la enmienda, porque parece que se está dando cuenta de que ya llegó a su tope, en donde la gente le tolera algo y ya parece que a partir de allí ya le va a surgir algo como un efecto boomerang y le va a ser complicado el asunto. Al menos yo le comparto a usted. De aquí más tarde voy a compartir unas cifras que Google me ha arrojado, y allí López Aliaga, tanto en la analítica de Facebook y en la analítica de Google, está que se desinfla. Se está desinflando bastante. En Facebook, por ejemplo, en el top 5 ya no aparece en los candidatos presidenciales. Y en Google, de lo que le llevaba casi el doble al segundo candidato, ahora están casi pegaditos.
¿no? Eso, yo sí le creo bastante a las cifras que me botan la analítica de los medios digitales. Yo sí, le soy más devoto que las encuestas que veo cada cierta semana, ¿no? Pero mira, Dan, tú has tocado ahí varios puntos sensibles. Acuérdate que hemos llegado al extremo de un gobierno, y tú lo vas a identificar en este momento, donde se hablaba muy muy suelto de huesos, y estaba permitido por ministros y premier incluido, de la pareja presidencial. ¿Dónde está eso en la Constitución? O sea, nos hemos sentado en la Constitución y le hemos tenido 5 años a este señor que se atreva a volver a postular, y la población se olvida de lo que ha pasado, ¿correcto? Se olvida, porque la que estaba en funciones era la señora, la esposa del presidente de la República, y que tenía un ministro del Interior, que no voy a decir su nombre, que decía, a la población le decía, que el problema de seguridad ciudadana era un tema perceptual, que eran percepciones, o sea, que nosotros estábamos locos, que eran ideas, emociones mal controladas. Pero este señor presidente, cuando se iba a ir unos meses antes, sacó un decreto supremo, ¿no? Que si yo llego al Congreso, voy a buscar la manera de derogarlo, donde colocaba que el presidente de la República saliente y su familia, de por vida, tiene que tener protección policial, y el ciudadano a pie. O sea, en primer lugar eran percepciones. O sea que no existía el problema de la delincuencia. Y en segundo lugar, cuando el señor se iba, cuando ya no iba a tener pues la circulina y todo el tema mediático a su favor y de seguridad, saca un decreto supremo para que lo protejan a él y a su familia. ¿Cómo es eso? ¿Y el país? Creo que nos merecemos un mínimo de respeto, ¿no? Pero ese respeto, el ciudadano lo tiene que ejercer en las urnas. El día del voto, que recuerden lo que ha pasado. Hoy ya nos olvidamos que ese señor compró un satélite que costó más de $200 millones. Porque están haciendo una mega inversión en Talara. Mega inversión. O sea, nos olvidamos de todo. Hay plata para todo, menos para las cuestiones básicas, que son las columnas vertebrales del desarrollo del país. ¿Cuál es? Sin seguridad ciudadana, amigos, no hay desarrollo. No puede haber desarrollo. Acuérdate que en los últimos 20 años, tal vez un poco menos, un poco más, no hemos construido un solo penal donde al reo, por lo menos primario, se trabaje para que se reinserte a la sociedad. Nosotros tenemos reos que no trabajan, deberían autosostenerse, pero no lo hacen. Insisto, es en las urnas donde está el poder del ciudadano. Que lo ejerzan, pero previa investigación de quién lo va a representar. Si van a velar por el tema común o van a velar por intereses individuales. De ustedes depende, ¿no? Así es. Muy bien, señor Ahumada. El tiempo nos ha ganado. Gracias por su participación. No sé si usted tiene algunas palabras finales para la audiencia de Vocero Perú y, bueno, compartir la invitación para el 11 de abril. Así es, no se olviden de marcar el mapa para el Congreso y el número 1 para representarlos por la libertad. Y no olviden esto, por favor, nunca olviden, del pasado se aprende, el presente se trabaja y el futuro se construye. Muy buenas noches y gracias, Dan, por esta oportunidad. Gracias, señor Ahumada. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias.